José Ángel Mañas saltó a la fama literaria, recordarán, cuando éramos algunos, incluso jóvenes, con Historias del Cronen. Fue un impacto enorme dentro de la literatura española. Fue un impacto enorme dentro de la literatura y durante mucho tiempo pues nos quedó eso en la cabeza. Historia del Cronen. Bueno, José Ángel Mañas siguió escribiendo un montón de cosas y hace un tiempo empezó a interesarse seriamente por la novela histórica, y hace todavía menos, pues un día conectamos escritores con la historia con él, y desde entonces se ha convertido en uno de los miembros pues, más activos, porque es muy activo, se lo digo, porque es todo entusiasmo, y porque luego además, he de decirles una cosa, lo primero que nos ha sorprendido, saben que dentro de la asociación hay escritores a pelo, hay sin embargo también mucha gente que tiene altísimo nivel dentro de la historiografía, o sea, hay doctores en historia, etcétera. Una de las cosas que nos sorprendió más fue la profunda investigación que hizo para su última novela, la que está ahora en el mercado, que es Pelayo, y hace muy poco participamos, tanto él como Isabel San Sebastián, que vendrá luego, en la conmemoración del 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, que hicimos directamente en lo que era la Basílica de Covadonga con el señor abad. Ahí hubo una serie de conferencias, una de ellas fue precisamente la de José Ángel, y luego repetimos en Cangas de Onís la primera capital del pequeño reino Astur, o origen después de lo que sería el Reino de León y luego de Castilla y León, etcétera, etcétera. Una de sus novelas es precisamente El Hispano, donde él noveló y ficcionó de lo algo que ha hablado ya esta mañana Manolo, que es de Numancia. Y lo que le encargamos es que nos dijera cómo eran esos celtíberos y cómo resistieron y pelearon. En fin, este curso es esa vida cotidiana, ese quehacer cotidiano de las gentes, cómo eran, cuáles eran, tal. Y sin más, me callo, le dejo a José Ángel el micrófono y les insisto lo de antes, no tengan ninguna preocupación en difundir este curso por todos los sitios. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo casi voy a hacer como Arzuaga, casi voy a hablar de pie, si no os importa, que he visto que vamos a trabajar con imágenes. Entonces, bueno, tengo que agradecer a Chani su amable presentación, a todos ustedes pues su presencia aquí. Bien, ¿no? ¿Me oís? ¿Se me oye? Perfecto. Y lo primero, bueno, yo siempre digo, cuando hablo de temas históricos, pues tengo que aclarar ¿qué hago aquí, no? Es decir, Chani ya ha mencionado, a mí se me conoce pues por principalmente por mis novelas de rabiosa actualidad, pues novelas como Historias del Cronen, Mensaca, Ciudad Rayada, Una vida de bar en bar y La última juerga, ¿no? Entonces al principio, cuando empecé a publicar novela histórica, la gente se sorprendía, ¿no? Y entonces a mí me gusta recordar que yo soy licenciado en historia, ¿verdad? Que me especialicé en contemporánea. Es verdad que tuve un periplo un tanto peculiar. Yo estudié un primer año en la Universidad Autónoma de Madrid, luego me fui como Erasmus a la Universidad de Sussex, donde estudié pues cosas tan singulares como la rebelión de los lollardos a final del siglo XIV. Luego, como nadie quería, teóricamente no se podía hacer 2 años Erasmus seguidos, pero nadie quería ir a Grenoble por alguna razón, entonces me permití ese segundo año y ahí ya estudié cosas pues como psicohistoria, que no tiene nada que ver con Asimov, sino que es las teorías psicoanalíticas aplicadas a los movimientos de masa en la historia, y historia del cine de los años 60, las películas de Roger Vadim, etcétera. Y luego ya volví a Madrid y entonces como tenía una cierta facilidad para estudiar, pues yo estudié cuarto y quinto juntos, me los quité de en medio y de alguna manera ese año que yo entendía que me había ganado, pues pacté con mi padre pues que yo iba a dedicarme a intentar escribir, ¿vale? Y a mediados de ese año pues quedé finalista del Premio Nadal y entonces me olvidé de aquellos estudios. Yo pensaba, de hecho al principio ni lo mencionaba, ¿vale? Pero poco a poco me di cuenta que aquellas lecturas que yo había tenido
en mis años universitarios, pues que habían moldeado mi pensamiento bastante más de lo que yo pensaba. De hecho, si uno se fija en mis novelas contemporáneas, se da cuenta enseguida que hay un prisma historizante, ¿no? O sea, en Historias del Cronen aquello arranca el 23 de junio de 1992, que es la famosa final esta de los de Copa, que ganan los Atléticos al Real Madrid, que les encanta porque mete un gol Schuster y otro futre, y cuando enciende la televisión, pues aparece las Olimpiadas de Barcelona, aparece la Expo de Sevilla, la guerra Yugoslavia, es decir, hay una atención al contexto histórico que ya estaba ahí, y para mí de alguna manera pasar de estas novelas contemporáneas a aquellas en el pasado pues ha sido muy sencillo, ha sido como pasar de la historia contemporánea a la historia más lejana, ¿no? Yo siempre digo que a mí lo que me interesa es la realidad social en la que vivo, y a veces la miro de frente y a veces pues sencillamente la miro a través del retrovisor. Entonces, voy a decir un poquito mi trayectoria como novela, a ver si funciona esto. Vale, bien. Vale, bueno, las novelas históricas que he escrito hasta el momento, la primera fue una recreación de la conquista de Alejandro Magno, El secreto oráculo, y aquella la verdad es que me indicó por dónde no quería ir, ¿vale? Era el siglo IV antes de Cristo y bueno, había muchas fuentes en griego, era una geografía que no conocía del todo bien. La vida, o sea, era difícil imaginarse a qué horas comían los griegos, qué comían estas cosas, y entonces me dije, a partir de este momento, si vuelvo a reincidir en la novela histórica, será novela en un contexto español, y como ven, pues he cumplido, ¿no? Entonces mi siguiente experiencia ya fue en el 2016, que Pedro J. me pidió recrear día a día lo que era el año 1936. Aquello se paraba el 18 de julio y a mí me gustó la experiencia y continué hasta el 31 de diciembre, y son un poco las novelas que luego, las obras que he recopilado allí abajo. Y luego lo que hice, me fui deteniendo en hitos históricos de la historia de España, ¿no? Conquistadores del imposible, pues recrea todo lo que pasa a la conquista de España a partir del momento en el que Cortés toca la costa mexicana. El Hispano, que es la que vamos a hablar más, recrea la guerra numantina, la guerra numancia. Pelayo recrea la invasión del 711 y Fernán González, que es la que publicaré en septiembre, pues va a recrear el siglo X. Voy a hablar de ese momento en el que Castilla se separa del reino Astur-Leones, ¿vale? Y ahora ya arrancando con nuestros celtíberos, voy a introducir una serie de personajes importantes. El primero es este señor, ¿vale? Entonces, este señor, Eduardo Saavedra Moragas, gran ingeniero de caminos del siglo XIX, ¿vale? Y uno de estos personajes polifacéticos que eran bastante frecuentes en aquel siglo. Como veis, fue ingeniero de caminos y arquitecto, catedrático de mecánica aplicada, director de la Real Academia de Historia, arabista, arqueólogo, filólogo, miembro de la Real Academia de la Lengua, vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, autor de más de 250 publicaciones y, lo que nos interesa, impulsor de las excavaciones arqueológicas cerca del Cerro de Garray, que confirmaron que allí se encontraba Numancia, ¿vale? Este señor fue el número 1 de su promoción. Y lo primero que hizo, su primer destino fue Soria. Entonces en Soria tuvo que proyectar una carretera que iba primero de Soria a Burgos de Osma y luego de Soria a Muro de Ágreda, ¿vale? Y se fue topando con que eso coincidía, más o menos, con una calzada romana que iba de Usama hasta Augusto Briga, ¿vale? Que era el nombre romano de Muro de Ágreda. Y entonces él sabía que en ese recorrido había estado Numancia. Y efectivamente, siguiendo las indicaciones de Apiano, de quien ahora hablaré, bueno, localizó el lugar que le parecía donde debía de estar, y efectivamente empezó unas excavaciones, consiguió dinero, ¿vale? Poco dinero, el dinero que se podía conseguir en aquella época, y en los años 60 arrancó aquellas excavaciones que dieron con la ubicación de Numancia, que hasta ese momento pues se había perdido, ¿vale? Entonces me preguntarán ustedes por qué me interesa, cuál es mi filiación con este señor. Y esto tiene que ver con un libro que he traído aquí, que es muy bonito. Eduardo Saavedra, ingeniero humanista. Entonces este libro lo firma un tal José Mañar Martínez.
no soy yo, yo soy José Ángel Mañas Hernández, es mi padre, ¿vale? Entonces mi padre es un hombre que en su época le habría gustado estudiar historia, que fue lo que acabé estudiando yo. Pero bueno, en aquellos años pues su padre le dijo que para vivir razonablemente bien, pues que mejor que se hiciera ingeniero de caminos. Entonces se hizo ingeniero de caminos. No obstante, es alguien que siempre tuvo una tremenda curiosidad intelectual, es alguien que tiene una biblioteca de 18.000 volúmenes, son los principales bibliófilos de Madrid, y se enamoró de este personaje. Se enamoró de Eduardo Saavedra porque de alguna manera era el mito que él tenía de lo que debía ser un ingeniero de caminos que no se limita a lo técnico, sino realmente un hombre renacentista, ¿no? Y publicó este libro, esta biografía, en el año 83, que fue una biografía que tuvo una recepción muy buena. De hecho, el director del Museo Arqueológico de aquella época, Eduardo Ripoll, lo presentó al Premio Nacional de Historia, ¿vale? Tiene un prólogo de Julio Caro Baroja, realmente hablando bien del texto y sobre todo ensalzando muchísimo la figura de Eduardo Saavedra, y eso hace que en el 83 yo tenía 12 años, ¿vale? Es decir, desde que estuvo trabajando en esto, desde que yo tenía 9 años, recuerdo en mi casa ver archivadores de Eduardo Saavedra y las conversaciones que salía mucho, pues Eduardo Saavedra, otro personaje del que voy a hablar ahora, que es Adolfo Schulten, y evidentemente pues los celtíberos, Numancia, y de alguna manera he tenido siempre un vínculo afectivo, un vínculo emocional con este personaje. Otro personaje importante, hablando de... Bueno, sí, esto es importante. La mayor aportación de este trabajo que hizo mi padre fue que habló con la familia, y en la familia se guardaban todavía pues la correspondencia, que hubo una correspondencia muy importante entre Eduardo Saavedra y Adolfo Schulten, que es el que viene después, el que continúa esas excavaciones y el que ha quedado, bueno, ha hecho el mayor, hay un trabajo monográfico espectacular, son 1.500 páginas, 200, 2.000 páginas, no sé, de 4 volúmenes, que resume un poco lo que fueron las excavaciones de Numancia, que es el mayor trabajo monográfico que hay sobre Numancia, que luego él mismo lo resumió en un libro, La historia de Numancia, este lo tengo aquí. Este lo recomiendo a todos, francamente hizo un poco pues como Sánchez Albornoz, cuando trabajó aquel trabajo sobre el reino de Asturias, los orígenes de la nación española, que era un trabajo inmenso, eran igual unos 2.000 páginas, una cosa muy densa, pero luego él hizo una versión divulgativa de 400-500 páginas que realmente es una maravilla. Pues Schulten hizo un poco lo mismo, hizo un trabajo a lo alemán, muy metódico, muy exhaustivo, y luego lo divulgó él mismo en un texto francamente accesible. Entonces, lo importante de estas cartas que se publicaron por primera vez en este libro es que establecen el vínculo importante que hubo entre Schulten y Saavedra, y Schulten continuamente le va preguntando, le pregunta por sus trabajos, conoce perfectamente sus trabajos, las excavaciones, y Saavedra le va facilitando continuamente el asunto. Lo digo porque es que luego la controversia que hubo al respecto es que de alguna manera Schulten acabó apropiándose este título de descubridor de Numancia. Ahora hablaré también de esa polémica, pero vamos a avanzar un poquito. A ver si me manejo bien con estos aparatos, que soy un poco como Chani, un poco tecnológico. Bien, este es Adolfo Schulten, ¿vale? Perdón. Y nace a finales del siglo, en la década 70 del siglo XIX. Es un momento en el que había impactado mucho en el imaginario cultural europeo el descubrimiento de Troya, ¿vale? Ya sabéis que Schliemann llega a Troya, y llega a Troya a través de los textos de Homero, que es una maravilla. Es decir, todo el mundo pensaba que aquello era literatura, que aquello no tenía ningún valor, y oye, tomándolo al pie de la letra, pues va a acabar llegando, ¿no? Entonces, en aquel momento, sí, me imagino que todos ustedes conocen esta maravilla de Ceras, ¿no? Sobre hombres, es un libro de divulgación que pone de moda la arqueología, a mediados del siglo pasado, del 20, y digamos que Schulten es de aquellas personas que dice, bueno, este hombre descubrió Troya, yo voy a descubrir algo parecido, voy a descubrir Numancia. Bueno, ya está medio descubierta, pero bueno, viene aquí a
a España. Y efectivamente viene a principios del siglo XX y monta las principales excavaciones entre el 4 y el 14. Son excavaciones financiadas por el Kaiser Guillermo II, que por lo menos tenían dinero, hay que agradecérselo. Luego el Estado español pues apoyó lo que pudo, y entonces su reivindicación del descubrimiento es que Eduardo Saavedra, según él, se habría quedado en la Numancia romana, y debajo de esa Numancia romana está la Numancia celtíbera a la que él llega, ¿vale? De alguna manera esto es la disputa que tienen ellos dos. Entonces, vamos a ver. Bien, esto es una imagen del yacimiento a principios del 19. Aquel hombre sentado en el centro sería Schulten, ¿vale? Y claro, evidentemente, como suele ocurrir con estos asuntos, hay bastante polémica en torno a este yacimiento, lo que sucedió con los objetos que se fueron encontrando. Hay quien habla de expolio. Hay una serie de 12.500 objetos celtíberos, digamos, que acabaron en los museos alemanes. Bien es cierto que hay buen entendimiento entre los museos españoles y los museos alemanes, y que cuando ha habido recientemente, en 2017, una exposición sobre Schulten, sobre el descubrimiento de Numancia, pues por ejemplo hemos podido ver esta cabeza de lobo de terracota que viene del yacimiento de Numancia. La vimos en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, ¿vale? Evidentemente está en el Museo de Mainz, pero bueno, ahí estamos en Europa y unos no se han podido recuperar, pero bueno, por lo menos los hemos podido ver, y los alemanes ya sabemos que cuidan mucho estas cosas. Vale. Otro personaje importante que habéis hablado antes, hemos hablado la historiografía romana, ¿vale? Los celtíberos sí escribían. Antes ha hablado Pimentel del alfabeto fenicio, es la base de la escritura de los pueblos en la península ibérica. Lo que pasa es que los restos que hay, los conocemos, son cosas muy, muy limitadas. Por ejemplo, lo típico son las teseras. Las teseras era un objeto que se entregaba como muestra de hospitalidad recíproca entre individuos, entre familias, podía ser entre ciudades, ¿vale? A veces yo doy una tesera, a veces recibo una, a veces la tesera se rompe en dos. Pero claro, los textos pues son muy limitados, son nombres de personas y muy poquitos. Realmente las noticias que tenemos vienen de la historiografía latina, ¿vale? Entonces, personaje, la tía griega, vamos a decir. Personajes importantes, Polibio es importantísimo, hace la primera historia universal de historia, en el sentido, no se preocupa solo, él es griego, ¿vale? Es un griego que llega como esclavo a Roma, ¿vale? Y que va a acabar siendo tutor de Escipión Emiliano, de quien hablaré ahora, que es el nieto de Africanus, ¿vale? Africanus todos lo conocemos, la novela Posteguillo, luego le podremos escuchar en estos cursos. Entonces, digamos que se preocupa de toda la historia de la cuenca mediterránea y analiza cómo y por qué Roma se convirtió en la potencia hegemónica. Muy importantes datos que aporta. O sea, él conocía muy bien el funcionamiento de las legiones romanas porque acompañó a Escipión Emiliano en sus campañas, ¿vale? Y entre esas campañas, la de la guerra de Numancia se supone que pudo estar presencialmente. El problema es que aquel fragmento de esta historia en la que recrea la guerra de Numancia ha desaparecido. No ha llegado hasta nosotros y lo conocemos vía Apiano, que es un historiador posterior, alejandrino, pero que entendemos, se supone, que se basa en este texto desaparecido, ¿vale? Otro que todos ustedes conocen claramente es Estrabón, ¿vale? La geografía, siglo antes de Cristo. Muchos detalles de los pueblos ibéricos los conocemos a través de él. Uno muy conocido, el de que los cántabros era el matriarcado, y que cuando las mujeres parían se ponían enseguida a trabajar y los hombres se metían en la cama en su lugar. Por ejemplo, no sé si os suena, pero es una anécdota muy conocida, viene de Estrabón, ¿vale? Y muchos detalles que conocemos los celtíberos vienen de Estrabón. Vale, más. Bueno, esto es no he encontrado otra imagen, pero me gusta. Es que es el Parlamento vienés, ¿vale? De Austria, y ahí tienen una estatua de Polibio y otra de Tucídides.
Ya sabéis, esto es más cercanito, aquella debe ser, me parece la misma a la derecha, solo que no sé dónde está porque no sé quién es el señor que hay al lado, pero poco importa. Antes habéis hablado un poco de historiografía latina y griega que se entremezclan. Polibio para mí es uno de los 4 mayores historiadores de la antigüedad, ¿vale? El primero sería Heródoto, el padre de la historia, que recrea, lo habéis comentado antes, en el siglo V por las guerras médicas entre los griegos y los persas, ¿vale? Después vendría Tucídides. Tucídides es más preciso. A Heródoto se le achaca, se le echa en cara que se recree un poco demasiado en anécdotas secundarias, ¿vale? Y en detalles. Y en cambio, Tucídides ya es muy maniático. Él relata, o historia, como quieran, las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, y él se precia mucho de que los detalles, o sea, si no los ha visto él, porque él luchó en aquella guerra, ha encontrado a la persona, al testigo visual, o sea, es capaz de, o sea, siempre se precia mucho de que son detalles exactos y vividos, ¿no? Y después viene Polibio. Polibio sigue la estela de Tucídides, y el cuarto pues ya sería Tito Livio. Tito Livio más tarde, ya sabéis que es la gran novela de la historia de Roma. El momento más álgido que todos recordamos es la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Y de alguna manera Posteguillo, pues a través de una manera más moderna, con una narrativa más actual, en su serie Africanus, pues retoma un poco el espíritu que anima a Tito Livio, ¿no? La verdad es que las dos cosas, bueno, el Tito Livio es una preciosidad, y la serie de Posteguillo a mí me encanta, me parece que está muy bien. Vamos a ver, bueno, y entonces llegamos, el otro personaje importante cuando hablamos de celtíberos, porque es quien va a acabar con su independencia, es Escipión Emiliano, el africano menor para distinguir el africano mayor, que sería su abuelo, ¿vale? Y después de arrasar Numancia, pues el numantino, por los dos títulos se le conoce, ¿vale? Fue adoptado por los escipiones. Entonces su padre natural era un buen general, era Lucio Emilio Paulo, que luchó en la guerra macedonia. Lo entrega, tiene un problema en la época, ya sé los romanos como son, ¿no? Se casó con otra mujer, a ver si se divorcia, fíjate. Y bueno, pues entrega a sus 2 hijos, ¿vale? De la primera mujer, y van a ser adoptados por los escipiones, ¿vale? Los escipiones era una de las familias más importantes de Roma en aquella época. Lideraban el partido aristocrático, ¿vale? Escipión Emiliano va a ser el general más importante de su momento, y va a mantener una influencia decisiva en la historia de Roma y por lo tanto en la historia de todo el camino mediterráneo, pues durante toda su actividad. Fue cónsul 2 veces, que era raro en aquel momento. La primera vez fue en el 47, eran 2 años, pues en el 46 arrasó Cartago. La segunda vez que lo nombraron cónsul, en el 134 a.C., pues en el 133 arrasó Numancia, y entre medias la verdad es que su influencia fue muy importante. Los cónsules que había, pues muchos eran o amigos de su partido, etcétera, y fue alguien que en su momento pudo haberse convertido en César, ¿vale? De hecho, en ese momento hay muchos, Roma pasa por un momento muy turbulento, donde por una parte están los partidarios del partido aristocrático, y por otra parte están los populistas de la época, que eran los hermanos Graco. Entonces Tiberio Graco era el tribuno de la plebe, y evidentemente había guerras. Cuando hay una guerra hay un tesoro que llega a Roma, y eso se dividía, pues en un principio, entre las familias pudientes, ¿vale? Y los Graco empiezan a decir, sobre todo Tiberio, así que no, esto tiene que dividirse entre todos los ciudadanos, ¿vale? Turbulencias, conflictos que se le va a acabar asesinando a Escipión Emiliano. Y luego es curioso que tenía vínculos, claro, es que él está casado con Sempronia, y Sempronia es la hermana de los hermanos Graco, es decir, era su cuñado. Y entonces, en un principio, en el asedio en Cartago, en la Tercera Guerra Púnica, de acá hablar un poquito, digamos que eran amigos, era su protegido, tenía mucho cariño de Tiberio Graco, pero luego la política los separó, ¿vale? Él va a ser muy importante hablando de celtíberos.
Vale, bueno, por poner un poquito, unas pinceladas del contexto, creo que es importante remitirse a la Segunda Guerra Púnica, es a finales del siglo III y es el equivalente a la importancia que tiene, pues es como la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Que se decidió un poco quién iba a ser la potencia hegemónica, si Alemania, la Alemania nazi, o Inglaterra y sus aliados, ¿no? Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial quizás había dos proyectos de sociedad o de vida, vamos a decir, un no totalitario y otro más democrático. Entre Cartago y Roma los sistemas eran razonablemente similares, pero bueno, estaba en disputa la hegemonía en la cuenca del Mediterráneo y en el mundo civilizado, vamos a decirlo así, y claro, la trascendencia fue absoluta. Es decir, si Aníbal llega a entrar en Roma, hoy hablaríamos cartaginés y hablaríamos de lenguas cartaginesas y no de lenguas latinas, ¿vale? Bien, importante también para nosotros la Segunda Guerra Púnica, porque es el primer momento en que los romanos llegan a la península ibérica, ¿vale? En 200 Escipión va a entrar por Ampurias y bueno, pues aquellos dominios que en su momento eran cartagineses van a pasar a manos romanas y a partir de ese momento arranca la conquista de la península ibérica, que como se ha visto va a durar 200 años, va a acabar en el 19 con las conquistas de Augusto que ponen fin a las guerras cantábricas, ¿vale? Las guerras cántabras, que son un poco las últimas. Vale, aquí un poquito un recuerdo, las dos provincias originales que tiene el territorio primero que controla en Roma, la Hispania Citerior, Hispania Ulterior, y luego aquello poco a poco, según van avanzando, pues va a acabar dando 5 provincias romanas, ¿vale? La Bética, la Cartaginesa, la Lusitania, la Galicia, vamos a decir, y la Tarraconense. Importantes esta división administrativa, porque cuando entremos en el reino visigodo lo van a mantener, es decir, durante todo el reino, todo el dominio visigodo sobre la península, ese reino que que se empieza ahora, realmente llevamos ya unos muchos años trabajándolo con novelas como las de Isabel Sebastián y estamos, bueno, arranca, luego ya es verdad que se mete más en la reconquista, pero vamos, importante estas Galicia, estas provincias. Hay que decir, les faltaría, cuando lleguemos a la época visigoda, añadirle el sur de Francia, sería Septimania y la Tangitania y el norte de África, ¿vale? Con eso tendríamos las 7 provincias visigóticas, pero basadas en la división administrativa que hacen los romanos, ¿vale? Y ahora vamos un poquito a lo que nos interesa, cuáles eran los pueblos que había antes de que llegasen los romanos. Entonces, muchos ya les suenan, los vascones, los cántabros, los astures, los lusitanos, los vaccios, los carpetanos, ¿vale? Esta zona madrileña, y los celtíberos. Entonces los celtíberos, lo primero que hay que saber es que la raíz es celta, son celtas, vienen celtas. Pasa que llevan el contacto con los íberos, les lleva a integrar una serie de elementos de civilización, como puede ser esta escritura que hemos dicho que es de origen fenicia, que la acaban asumiendo, la acaban utilizando para escribir evidentemente sus lenguas celtíberas, pero la raíz de esta zona, es una idea que me gustaría que quedase clara, es que eran celtas. Vale, dentro de lo que es el territorio celtibérico hay una serie de etnias, ¿vale? La más conocida es la de los arébacos. Los arébacos era donde estaba Numancia y Termancia, Tiermes, ¿vale? Termancia era la capital, Numancia era una ciudad también igualmente importante. Los lusones se supone que tienen vínculos con los lusitanos, que descenderían, en algún momento pues han trasladado, ¿vale? Los pelendones al norte, los velos, la capital de los velos sería Segeda, que va a ser muy importante, va a aparecer en la historia de Apiano, y los titos. Entonces, cosas que sabemos sobre ellos, sabemos poco, son fragmentos que nos han llegado y muchos, pues sobre todo por los escritores latinos, ¿vale? Pero elementos clásicos de la cultura celtibérica, bueno, pues uno muy importante es el sagum. El sagum era esta especie de
una capa de lana gruesa, negra, muy parecida al fieltro, que se cerraba con un broche, una fíbula. Ahora veremos las fíbulas. Entonces, esto yo creo que va a acabar dando el sayo, de alguna manera, es un poco el antecesor del sayo, pero es importante porque, bueno, primero por el frío, es una buena prenda, y las legiones romanas, de hecho, los romanos cuando llegan no están equipados para el frío, y de lo primero que hacen es asumir el sagum, ¿vale? En aquella época algunos de los tributos muchas veces se pagaban en sagums, y ya sabéis que los romanos son unos maestros en apropiarse de cosas, en plagiar cosas que les parecen, y efectivamente pasó a formar parte este sagum del equipamiento de las legiones de la época, ¿vale? La caetra, el escudo, es un escudo característico, redondo, madera, a veces cubierto por cuero. El puñal bidiscoidal de 2 discos que tiene la empuñadura, pues como para facilitar que se coja bien, ¿vale? Era simbólico, simbolizaba un poco la ciudadanía. O sea, el niño cuando crecía pues se le regalaba y tenía una importancia simbólica fuerte, ¿no? Y luego la espada, el gladius, ¿vale? Entonces la espada eran muy buenas espadas, ahora veremos, y va a dar lugar al gladius hispaniensis, que es la espada que van a utilizar los legionarios. La empiezan a utilizar a raíz de la Segunda Guerra Púnica, y a partir de ese momento pues entra dentro del equipamiento de las legiones romanas. Vale, este es el típico texto, uno de los más citados, Diodoro de Sicilia, otro hombre importante al hablar de los celtíberos. En este caso, sí, historiador, bueno, sí. Tiene su biblioteca histórica y de alguna manera es una especie de enciclopedia de su tiempo. Se le achaca mucho haberse, todos chupan de diversas fuentes, pues el haber chupado mucho de Posidonio, pero de los fragmentos de Posidonio prácticamente no nos ha llegado nada. Fragmentos muy poquito, pero en cambio de Diodoro de Sicilia sí que hay bastantes tramos de su biblioteca histórica que podemos leer, y este es muy interesante, este es uno muy citado, ¿no? Dice: este pueblo, hablando de celtíberos, suministra para la guerra no solo una excelente caballería, sino también una infantería que destaca por su valor y capacidad de sufrimiento. Visten ásperas capas negras cuya lana recuerda al fieltro, sagum. En cuanto a las armas, algunos celtíberos llevan escudos ligeros semejantes a los de los celtas y otros grandes escudos redondos del tamaño del aspis griego. Sobre sus piernas y espinillas trazan bandas de pelo y cubren sus cabezas con cascos de cobre adornados de cimeras rojas. Ahora veremos estos detalles. Llevan espadas con 2 filos forjadas con excelente acero, y también llevan, para el combate cuerpo a cuerpo, puñales de 1/4 de largo. Utilizan una técnica especial en la fabricación de sus armas. Entierran piezas de hierro y las dejan oxidar durante algún tiempo, aprovechando solo el núcleo, con lo cual obtienen magníficas espadas y otras armas. Una arma fabricada de este modo corta cualquier cosa que encuentre en su camino, por lo cual no hay escudo, casco o cuerpo que resista a su golpe, ¿vale? Entonces, el gladius está ahí. Y aquí tenemos, esto es un detalle, o sea, hay una revista que yo manejo mucho, que me gusta, Historia Militar, y es Despertaferro, y es verdad que es muy interesante, para los novelistas es muy interesante, porque recrea pues los luchadores, muchas veces personajes guerreros de la época, pues a partir de los testimonios históricos que hay, ¿no? Y entonces en este caso pues recrean cómo podría ser un celtíbero, un guerrero, ¿vale? En este caso, veis la trompa de guerra o el cuerno, creo que se llaman bucinas. Vemos el sagum cerrado por la fíbula. Ahora veremos unas cuantas fíbulas. Vemos el puñal bidiscoidal, ahí se ven bien los dos discos de la empuñadura, el gladius, ¿vale? Y el báculo. El báculo es lo que es báculo de poder, con los 2 caballos. Eso es lo que demuestra que es un aristócrata, ¿vale? Entonces, las famosas figuras hay muchísimas. Si vais a Numancia, al propio yacimiento, a los museos, os vais a encontrar con muchas. Son
vamos, a mí me parecen bonitas, por ejemplo, a la izquierda, la de arriba me parece elegantísima, o sea, son de una factura que se podrían fabricar ahora mismo, o sea, es que me parece, a mí me parece una preciosidad. Y hay muchos caballos, ¿vale? El caballo es un elemento muy importante en la cultura celtíbera. Estrabón, hay un fragmento de los suyos en los que habla de los celtíberos y dicen que eran muy buenos jinetes. En aquella época los mejores jinetes eran los númidas, de Numidia, vecinos de Cartago, caballería ligera, y los textos dicen que los celtíberos eran igual de buenos como jinetes que los númidas, ¿vale? De hecho, ya sabéis, la importancia de los númidas es grande en la Segunda Guerra Púnica, porque de alguna manera esa caballería ligera de los cartagineses inclina mucho las batallas en un principio entre Aníbal y Escipión Africanus. Y cuando los númidas se alían a Roma, de alguna manera se equilibra aquello, ¿vale? Entonces, Estrabón dice, detalle que da, que la técnica que solían tener, cabalgaban dos jinetes, un único caballo. Estos caballos eran el tieldones, que es un caballo, por lo que tengo entendido, originario de la zona de Burgos, ¿vale? Seguramente también había turcones. Y pues llegaban esos dos jinetes, uno podía bajar a pie y luchar y el otro seguía en el caballo, o bien bajaban los dos del caballo, el caballo estaba entrenado para esperar, no se espantaba, y bueno, trabajaban, digamos, diversas estrategias con estos caballos, ¿no? La importancia del caballo en todos los yacimientos, ahí, ¿sabes? Pues mucho más que el toro, hay algunos toros, hay lobos. Antes han mencionado Chani, los lobos, pero el caballo es realmente el principal. Entonces eso da a entender que fuera una divinidad importante, ¿no? Entonces, antes he mencionado que hablando de celtíberos son las raíces son celtas, ¿vale? Y las divinidades son celtas. Bueno, ahora hablaré de los dioses, pero sí, es esto otro fragmento de Despertaferro, otra representación de un guerrero celtíbero. En este caso, como es verano, le han quitado el sagum, ¿vale? Pero veis un poco los mismos elementos, ¿vale? Caetra a la espalda, puñal en el lateral, el gladius, ahí ya sí que vemos el casco, casco típicamente celtíbero con la cimera, y pues hablaba de estas espinilleras de piel con un trenzado que cierran las botas, ¿vale? A ver si se puede funcionar esto. Bueno, estoy buscando la luz, a ver si la encuentro, pero bueno. Y luego veis que tiene una diestra que ha cortado, ¿vale? Una mano. Y eso es como muy característico dentro de la cultura celtíbera. Lo resaltaron mucho, chocó mucho a los romanos, y hay textos pues, como este de Sexto Aurelio Víctor, donde dice: ese día, por casualidad, casaban los numantinos a sus hijas en solemnes bodas, y pretendiendo dos a una hermosa, puso el padre de la doncella la condición de que se desposaría con ella el que le trajese la mano diestra de unos enemigos. Bueno, cortar la mano diestra pues, era una manera, castigas y sobre todo la inutilizas para la guerra. A partir de ese momento, esa persona ya es inútil, ¿no? Entonces, era una manera suya de castigar afrentas, y de hecho, Escipión Emiliano, cuando llega, hay un momento que quiere castigar a unas ciudades que va a apoyar a Numancia, exige que le entreguen a los 400 cabecillas de la revuelta, aquellos que querían ir a Numancia para luchar contra romanos, y les corta a todos la mano derecha, ¿vale? Entonces, bueno, va asumiendo también pues, la retórica o la cultura, las maneras de funcionar de los celtíberos, les habla un poco en su idioma. Otra cosa muy curiosa que aparece en los textos es que mientras que la incineración era la manera más normal de honrar y de despedir a los guerreros en otros sitios, o sea, cuando muere Viriato le ponen una pira, ¿os acordáis? Y todos luego hay todo un ritual alrededor, van corriendo alrededor, y en este caso no, en Celtiberia lo que hacían, incineraban a la gente normal, por decirlo así, pero cuando era un guerrero, ¿vale? Los guerreros se lo entregaban a los buitres. Los buitres eran animales divinos, y digamos que eso ayudaba a que se liberase el alma y llegara como antes al más allá, ¿vale? Entonces, una vez más, ya digo, en esta revista, que la verdad es que es bastante
es entretenida, es amena y es muy precisa. Y claro, es interesante como novelistas. Los novelistas buscamos estos detalles, estas visualizaciones, nos ayuda luego a escribir. Pues aquí recrean, ponen efectivamente a un guerrero celtíbero y los buitres pues alimentándose del techo. Una de las razones que piensa que no hay necrópolis importantes cerca de Numancia es porque hay un espacio en el que hay unas grandes piedras grandotas, ¿vale? Que se entiende que pudiera ser un espacio de especie de comidero para los buitres, ¿no? Donde ofrecían estos guerreros pues a estas aves carroñeras, ¿no? Y al fondo, como veis, un pequeño detalle, el niño está sujetando el puñal, ¿vale? El puñal, que es como muy simbólico, que debería ser de lo primero. O sea, yo por lo menos he jugado con ese detalle, no sé si lo he leído en alguna parte, a lo mejor sencillamente esta imagen, no lo sé, pero bueno, yo por ejemplo en mi novela pues he puesto para el niño uno de los rituales, o sea, un momento rituales en el que entregan su puñal, ¿no? que ya demuestra que es un ciudadano celtíbero, en este caso arévaco. Vale, vamos a ver. Vale, las mujeres, vamos a pasar a las mujeres. Más o menos tenemos una idea de la cultura masculina, siempre muy bélica. Entonces las mujeres sabemos poquitas cosas, ¿vale? A nivel de vestimenta, pues que estarían tocadas por un mantillo, a veces un tocado cónico, como se ve en la foto a la derecha, la señora mayor que hay en el centro. Y luego tenían esos cinturones anchos, ¿vale? Con un broche también muy ancho, que evidentemente es lo que nos ha llegado como restos, o sea, en los yacimientos, ¿no? Se puede decir que en aquella época ya eran mujeres de armas tomar, ¿vale? Teníamos Estrabón, nos ha llegado hasta nosotros esta noticia de los cántabros, que parece que pudiera ser un matriarcado en aquella época. Ya sabéis aquella anécdota de que las mujeres cántabras daban a luz y enseguida se ponían a trabajar, mientras que los hombres se metían en sus lechos, ¿no? Pues aquí hay una anécdota que cuenta Salustio, que dice que en una ciudad celtíbera donde la asamblea de ancianos aconseja la paz, dice, pero las mujeres empuñaron las armas, se acercaron a los hombres y les dijeron que, puesto que se prestaban a vivir sin patria, sin mujeres y sin libertad, se encargaran ellos también de parir, amamantar y demás funciones femeniles. Con estos argumentos se encendió el furor bélico de la juventud. Bueno, pues ahí vemos que ya tenían esta imagen, esta fama de armas tomar, nunca mejor dicho, que luego, pues que se va a perpetuar con figuras como Agustina de Aragón, Carmen, etcétera. De alguna manera esta fama de las mujeres españolas o ibéricas viene de antaño. A mí curiosamente, este elemento, el mantillo encima de la cabeza, a mí es que me ha llevado más a Francia que a España. O sea, por lo menos iconográficamente a mí me recordaba, esto a la derecha es un fragmento del Angelus de Millet, ¿vale? Y eso es lo primero que se me vino a la cabeza. Y luego a la izquierda también es un fragmento de un cuadro de Gauguin, que son mujeres campesinas bretonas, ¿no? Entonces es verdad que no deja de haber un sustrato común, que es la cultura celta, que quizás explica estas semejanzas. Pero es verdad que las imágenes, o por ejemplo la iconografía de la campesina española, no he encontrado referencias o no me han llegado. Lo primero que se me ha ocurrido es esto. Vale, luego la imagen hecha pues es un báculo de poder, un báculo con estos caballos, y la izquierda ya sería una casa del yacimiento de Numancia. Las casas son muy grandes, unos 12 metros de largo, unos 3 de anchuras. Están recreados, o sea, el yacimiento, y seguramente habrán ido bastantes de ustedes a Numancia. Si no, desde luego hay que ir, está estupendo, y hace unas recreaciones, uno puede entrar dentro y realmente uno tiene la sensación de lo que era de lo que pudo ser, de cómo vivían estos arévacos, ¿no? Estos celtíberos. Vale, el interior de la casa solían tener 3 estancias. La primera, la más luminosa, ahí es donde estaba el terar, por la luz. La segunda es la importancia, es donde está el hogar, donde se hacía la vida, ¿vale? Ahí lo han decorado, pues que podía haber en las paredes pieles de animales,
¿vale? Ahí se ve dos caetras. El gladius, pues cuando no están luchando, pues seguramente los podían colgar de la pared, parece totalmente verosímil. Y luego ven esos bancos corridos, son importantes porque ahí hay una esterilla, ahí se sentaban evidentemente, pero también dormían acostados en esos bancos, ¿vale? Y la última habitación, estancia, la tercera al fondo, pues era ya donde tenían almacenados alimentos y ya está pegada a los corrales. Entonces, en cuanto a alimentación, Apiano, el cara abre un poquito, dice que comían carnes variadas y abundantes. Bueno, esto los que pudieran, ¿no? Los restos arqueológicos lo que hablan es mucho más de cereales, de frutos secos, bellotas. La bellota la molían, se hacía pan, se hacían gachas con esa bellota, tubérculos, legumbres y poca proteína animal, pues como la Edad Media. O sea que sí, que el que podía comía carne, pero no todos podían permitirse el lujo de sacrificar animales y no todos tenían los medios para cazarían. En fin, me imagino que cuando se pudiera se comía carne, pero no era lo habitual. Bebían hidromiel, una mezcla de vino con miel. Y luego la caelia. Caelia es una cerveza muy característica de la cultura celta. Insisto mucho en este tema que la raíz de los celtíberos son básicamente celtas que con el tiempo pues se han ido aculturando y han ido integrando algunos elementos de los íberos. ¿Vale? La mitología, los dioses, hay que remitirse a los dioses celtas, ¿vale? Entonces Epona, seguramente por este tema de los caballos, no sabemos, todos son hipótesis, pero bueno, evidentemente el caballo tiene una preponderancia y un peso en la cultura celtibérica extraordinario, pues pudieran ser referencias a Epona. Luego está Belenus. Ya sabéis que los romanos, cuando se encuentran con dioses previos, pues tienen tendencia a asimilarlos a dioses propios. Este Belenus lo asimilaron a Apolo, se llamaba el hermoso, el resplandeciente, dios de la luz, el sol y el fuego, asociado al culto de los caballos también. Los caballos están en todas partes. Movía el sol por el cielo tirándolo en un carro con caballos, que también nos remite, pues ya sabes, todas las mitologías se acaban juntando. Eso nos remite un poco a los dioses egipcios. Y luego el más importante es Lug. Lug os sonará porque es el epónimo de ciudades como Lugo, ¿vale? Es el dios más importante, el dios de la guerra y maestro de todas las artes. A mí me hace pensar en Odín. Por la lanza, esta lanza flamígera, solo pierde su fuego si es mojada en sangre humana. Y bueno, y yo dentro de esta equiparación de dioses, pues a mí me lleva a Odín y me lleva a pensar en Júpiter y en Zeus, pero no, los romanos parece que Lug lo asimilaron a Mercurio, ¿no? Quizás por este tema de que dominaba todas las artes. Hay esta leyenda que dice que se presentó en la residencia del rey Nuada, que el portero le llega en una fiesta, le niega la entrada y Lug dice que puede ser útil y es sucesivamente carpintero, herrero, guerrero, mago. Luego disputa una partida de Nufatali, que es una especie de ajedrez de su época, con el rey al que vence y tomando así el poder. Bueno, a mí siempre en mi cabeza, para mí es Odín, es el dios principal y desde luego el más importante, y a nivel toponímico, es verdad que lo encontramos como epónimo de muchas localidades. También estaban las matres, que eran divinidades femeninas asociadas a la fertilidad, ¿vale? Bien, esto es una referencia de mi edad, pero bueno, es verdad que hablando de celtas y hablando de romanos, pues claro, es que yo he crecido con la serie de Asterix, me imagino que muchos de ustedes también, están muy bien documentadas, o sea, hay cosas que realmente son divertidas, y es verdad que aquí si nos fijamos en las casas se parecen, o sea, tienen puntos en común, la de arriba, ¿no? Que es las de abajo, las dos que hay con este tejadillo a dos aguas se parecen a las casas numantinas y como digo, insisto mucho en este sustrato céltico, ¿vale? Luego detalles, como hay unas que yo tenía en mente, una viñeta, pero no la acabo de encontrar, que era donde estaban todos bailando a la luz de la luna llena, ¿vale? Y eso también era muy, muy característico de la cultura celta. Estrabón dice, y esto dice, hablando de celtíberos, dice: sacrifican durante la noche de cada plenilunio delante de sus puertas a un dios sin nombre y se pasan toda la noche danzando con su familia. Eso de danzar
alcanzar a la luz de la luna llena, pues bueno, suena bien en el momento, evidentemente como novelista, y yo lo he aprovechado. Y bueno, pues es verdad que aquí tenemos en Asterix este tipo de detalles, ¿no? Luego también para las empalizadas, y hay cositas así que tienen gracia. Lo que no es realista es tanta carne. Los jabalíes están poniendo todas las botas. La carne debía de ser, ya digo, no es lo más habitual. Vale, eso un poquito para cerrar lo que sería ya unas pinceladas, no hay mucho más tiempo, del universo celtíbero. Y ahora vamos al otro universo que le va a pasar por encima, que es el universo romano. Ya hemos hablado de Segunda Guerra Púnica. ¿Vale? Y luego lo curioso es que una vez aquella guerra púnica pues termina con unas condiciones muy duras. Cartago no puede tener ejército, flota militar durante bastante tiempo, y luego en el momento en el que puede empezar a tenerlo, pues tiene que pedir permiso cada vez al Senado de Roma para iniciar cualquier conflicto armado, ¿vale? Y entonces hicieron un poquito pues como los alemanes y los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, perdieron la guerra, pero se dedicaron a comerciar y ganaron la guerra económica, por decirlo así. Pues Cartago se pusieron a comerciar. Y el caso es que cuando llega Catón el Viejo a Cartago, en el año 152, estamos hablando pues 50 años después de la rendición de Aníbal, pues se encontró con una ciudad esplendorosa. Y tan esplendorosa que le entró el miedo y dice: esta gente, con toda pasta que tienen, en cuanto puedan nos van a hacer la guerra otra vez y vamos a tener un problema. Y ahí empezó Catón con su letanía, que conocéis todos, el Cartago de Lenda Est, ¿no? Cartago debe ser destruida. Y luego muchas veces terminaba, una frase más exacta es esta: Ceterum censeo Cartaginem delendam esse, ¿no? Que decía al final de sus intervenciones. Y por cierto, recuerdo además que Cartago debe ser destruida, eso independientemente de aquello de lo que estuviera hablando. Entonces es curioso porque por una parte estaban los partidarios de destruir Cartago, ¿vale? Entre ellos muchos latifundistas, porque comerciaban con vino y higos, es una competencia comercial dura. Entonces les interesaba acabar con Cartago. Y curiosamente, entre quienes estaban a favor de lo contrario, de mantener a Cartago, estaban los escipiones, ¿vale? Los escipiones y algunas familias aristocráticas que pensaban que no debía de acabarse con el principal rival de Roma, porque en el momento en el que se acabase con ese rival, los romanos se ablandarían y entrarían en decadencia. ¿Vale? Nosotros estamos en un país que somos unos maestros de decadencia, nos gusta hablar, llevamos 400 años, es un concepto que manejamos, pero no somos primeros. Los romanos estaban obsesionados con la decadencia, y de hecho ya en tiempos de Escipión Emiliano se empieza a hablar de esta decadencia, y se considera que es el principio del fin, algunos historiadores, de lo que va a ser la República Romana. Quiere decir que César está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el propio Escipión Emiliano, hay un momento en el que pudo haber dado el paso y convertirse en dictador, pero no tenía demasiado respeto por la Roma republicana y no lo hizo, y luego, o a lo mejor quería hacerle, asesinaron antes. Pero eso, entonces Cartago, gran potencia económica en este momento. Esto es un pequeño gráfico de más o menos el equilibrio que había, bueno, más que un equilibrio, las fuerzas de Cartago y sus aliados, los territorios que abarcaban, y Roma. Ya sabéis que Cartago pudo ganar perfectamente. Si Aníbal entra en Roma, hoy hablaríamos todos lenguas cartaginesas. No lo hizo, ¿vale? Y bueno, y ahí estamos hablando lenguas latinas. Y entonces llegamos, muy importante, a la Tercera Guerra Púnica, que esta sí nos interesa, ¿vale? La segunda fue muy laboriosa, fueron casi 20 años. La tercera fue mucho más breve, son 3 años, ¿vale? Entonces arrancó con un conflicto entre Cartago y Numidia. Numidia eran sus vecinos incómodos, un poco con Marruecos para España, unos vecinos con los que tenían litigios, y en un momento dado este litigio pues van a solucionarlo por sí mismos, y van a enviar al general Asdrúbar, pero sin pedir permiso a Roma. El Senado romano lo utiliza como casus belli, ¿okay? Entra en guerra, ¿vale? En cuanto Roma les declara guerra, en Cartago dicen: no, esto no puede ser, nos rendimos de inmediato, haremos lo que sea, no queremos, desautorizan a Asdrúbal y ponen las condiciones que queráis. Entonces la condición romana principal que puso el Senado dice: ustedes tienen que destruir la ubicación actual de Cartago y trasladar la ciudad 15 kilómetros tierra adentro.
Vale, eso era inasumible. O sea, eso era perder el puerto, significaba el fin del poderío comercial cartaginés y evidentemente no pudieron asumir esa condición y entraron en guerra. Asdrúbal volvió a liderar la resistencia de Cartago. Y lo que van a hacer es, van a asediar la ciudad, ¿vale? Es un asedio que dura un par de años y que no acaba de prosperar, se queda un poco estancado. Cartago tenía la flota, tenía el mar, y ya es que tampoco avanzaba el asunto, y cuando las cosas van mal, pues bueno, en Roma pues tenían tendencia, llegaron el momento y dice, bueno, pues vamos a enviar a nuestro mejor general, que es Escipión Emiliano. ¿Qué es lo que hace Escipión Emiliano nada más llegar a Cartago? Lo primero, le encantaba, era un romano a la antigua, muy disciplinado, bueno, pues expulsar a los adivinos y a las prostitutas de los campamentos, ¿vale? Un poco imponer una cierta disciplina. Y lo segundo, dice, bueno, este asedio hay que completarlo. Dice, no basta asediar por tierra, cercarlo, dice, hay que bloquear la salida de la flota cartaginesa para que no puedan avituallarse y que realmente, y entonces eso lo va a hacer, y ahí ya empieza el hambre, y a partir de ahí la desesperación de los cartagineses, y efectivamente al final acaba entrando y va a arrasar la ciudad. Piedra, vamos, no queda desde entonces. Cartago pues queda lo que pueda quedar ahora mismo, y ahí Polibio lo cuenta muy bien. Hay un momento muy dramático en el que ya terminan, creo que la imagen de Polibio cuenta que empezaron a rastrillar el terreno y a echar sal para que no pudiera ahí crecer nada, y viendo todo aquello cuenta Polibio, que la acompañaba, que Escipión Emiliano se echó a llorar, diciendo que así acaban los imperios y así acabará Roma un día. Cuando iba muy desencaminado el hombre tenía esa lucidez. Entonces es muy importante para nosotros Cartago, porque es el precedente de lo que va a suceder en Numancia. Entonces, bueno, una vez acabado Cartago como rival, ya está, el tema cartaginés está superado. Quienes daban guerra en ese momento, nunca mejor dicho, valga la redundancia, los numantinos, primero los celtíberos en general, ¿vale? Las guerras celtíberas fueron muy sangrientas, y uno que los cuenta mejor es Adolf Schusten en este libro Historia Numancia, que siempre recomiendo. A mí me parece muy bonito, con algunas imprecisiones ya llegados estos momentos, pero que francamente bien. Y esta cita me parece que da una idea muy buena del ambiente que había en Roma. Dice: ya dijo Cicerón que al combatir Roma con los celtíberos y los cimbrios no luchaba solo por la victoria, sino por su existencia. Y Eduardo Meyer, historiador alemán, escribe: la República se desangró a causa de los sacrificios que le obligaron de manera continuada las guerras hispánicas y de la necesidad de mantener allí un ejército permanente. Tan grande, en efecto, fueron las pérdidas sufridas en aquellas guerras, que el número de ciudadanos romanos en los 20 años de la guerra celtibérica, que va del 153 al 133, en lugar de aumentar en 60.000, por el crecimiento de 3.000 cada año, se redujo en 5.000, lo que supone unas pérdidas de unos 65.000 ciudadanos, siendo todavía más elevadas las pérdidas de los aliados itálicos, los cuales proporcionaban al ejército un número mayor de soldados que los ciudadanos romanos. Podemos admitir que en total, solo entre romanos e itálicos, prescindiendo de los aliados íberos, perecieron en España de 150.000 a 200.000 hombres, ¿vale? En 20 años, esos son de 7.000 a 10.000 por año, que es entre una legión. Me parece una barbaridad, pero realmente las cifras no sé, esto está escrito en su momento, no sé qué cifras manejarán ahora mismo los historiadores profesionales, pero en todo caso hubo muchos muertos, ¿vale? Los páramos del Duero se llenaron de sangre latina, y en Roma no querían, o sea, muchos cuando no querían venir a luchar a la península ibérica, morían muchos, y luego no había tampoco grandísimos tesoros, y aquello fue un problema importante, ¿vale? Entonces, cuando hay un problema importante, ¿qué hace el Senado? Pues va a enviar a nuestro amigo Escipión Emiliano, ¿vale? Antes, por terminar, unas pinceladas de cómo fueron aquellas guerras. Antes de arrancar, o sea, en la segunda guerra celtíbera es la primera vez que se habla de Numancia,
¿vale? Y hay esta derrota que es muy espectacular, que todavía se conmemora, la derrota de Vulcanalia, el 23 de agosto del 153, murieron 6.000 legionarios romanos, con lo cual esos eran como 10.000 hombres, que no contaban muchas veces los aliados itálicos, o se contaban legionarios. Y entonces la fecha fue declarada nefasta por la República y ningún general se atrevió de allí en adelante a librar batalla ese día, ¿vale? Los hechos se recuerdan todavía con unas mayores humillaciones infligidas nunca a Roma. Esta la batalla, según Polibio, creo que saca el dato de Polibio, enfrenta, porque creo que esto todavía aparece en Polibio, no es Apiano, en Apiano también la cuenta, pero vamos, creo que los dos. Habría 25.000 hombres, 25.000 entre numantinos y anarégagos y gente de Segeda. ¿Vale? El líder sería Caro de Segeda, que luego murió, porque si murieron entre 6.000, vamos a decir, unos 10.000 hombres del bando romano, bueno, parece que murieron como 6.000, 8.000 celtíberos. También, es decir, lo primero fue una emboscada y luego aquello continuó, los persiguieron y aquello, fue una especie de carnicería. Entonces hablan de las fuentes latinas clásicas de 30.000, de un ejército de 30.000 romanos, ¿no? entre romanos, lo que eran los legionarios, los aliados itálicos y luego las tropas auxiliares, que ya las añadían, las reclutaban entre los propios pueblos de la península, ¿vale? Entonces, bueno, es razonablemente, para la fecha, si un ejército consular era 2 legiones, si según Polibio una legión era unos 5.000 hombres, más o menos, ¿vale? Siempre se dice que para cada legión había prácticamente el mismo número de aliados itálicos, incluso hasta más, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a calcular unos 10.000. Eso por 2 ya dan 20.000 y las tropas auxiliares que fueran 10.000, podemos llegar a esas cifras, ¿vale? No parecen descabelladas. En todo caso, la verdad es que sí que es sorprendente cuando luego lo comparamos con batallas de la alta Edad Media, que son mucho más modestas, ¿no? Pero bueno, en esa industria. ¿Qué quería? Sí, muy importante, esto sí que se habla, el propio Polibio habla de las guerras del fuego de los arévacos, que les sorprendieron mucho. Ellos estaban más acostumbrados a luchar con romanos y con pueblos de Oriente Medio, y allí básicamente la estrategia es que había una gran batalla y quien ganaba pues ya ganaba y ahí se quedaba el asunto, pero aquí se encontraron con estas guerras del fuego que describe Polibio, que ya sería una guerra de guerrillas, ¿vale? Schulten lo realza mucho y Schulten da a entender pues que ahí empieza, o sea que luego en el fondo siempre ha habido esta tradición de guerra de guerrillas en la península ibérica que continúa con la guerra de independencia, etcétera. Hoy se cuestiona bastante esto, ¿vale? Se sabe que los celtíberos no eran tan primitivos, que tenían unas técnicas bastante similares a los romanos, sabían combatir, combatían en cuñas, tenían sus propias estrategias, las batallas eran, pues al principio, sabéis, empiezan a lanzar jabalinas unos y otros, una especie de infantería desordenada. Luego los romanos tenían sus 3 líneas que iban avanzando, si la primera se abría, según para que se retirase la primera se abría la segunda, avanzaba la segunda, luego se retiraba otra vez y se iban alternando, y bueno, pues los celtíberos tenían su manera de batallar en la cuña, pero una manera ya bastante articulada, y de hecho las victorias que tuvieron pues fueron también importantes. Entonces el armamento tampoco era muy diferente, yo por los estudios históricos que he ido leyendo. Entonces esta idea es un poco, ha quedado de schulteniano, de guerrilleros, de gente desordenada, de gente no parece del todo exacta. En todo caso, para volver a Numancia, ya sabes, la propia guerra de Numancia arranca en el 143, arranca porque Segeda tenía, que es el territorio de los velos, tenía un tratado con Roma. Me voy. Vale. Vale, bueno, pues voy a acelerar un poquito. Sencillamente me gustaría ir a 3 pinceladas sobre el cerco, porque es que el cerco. Dime. Lo siento. Vale, perdóname. Vale. Bueno, voy a ir rápidamente. Esto es un poco el contexto, ¿vale? En el que Escipión Emiliano va a venir a Numancia, ¿vale? Entonces va a llegar, es importante, llega con 4.000 hombres, 4.000 voluntarios que ha reclutado. Llega a Tarraco, ahí se encuentra con cohortes de
derrotados de cónsules anteriores, porque no han tenido. Hay uno, por ejemplo, Mancino, que es el único que voy a mencionar, que es importante porque cerró un tratado que el Senado consideró infamante con Numancia, y el Senado le condenó, lo entregaron desnudo a los numantinos. ¿Vale? Los numantinos vieron a este general desnudo y se lo devolvieron, que es interesante. Bueno, tiene una cierta nobleza, no entendía muy bien este tipo de cosas, y cuando llega Cipión Emiliano se encuentra entre otros cohortes de gente que ha luchado con Mancino y gente que ha tenido gente que ya tiene poca moral, por decirlo así. Entonces no se fía de esos hombres, ¿vale? Con ellos lo primero que hace es lo mismo que hace en Cartago, echar a los adivinos, echar a las prostitutas y ponerlos a cavar fosas, a rellenar fosas, a montar campamentos. Que sabéis que los romanos campamentos de verano eran de madera, pero los de invierno los hacían de piedra, y los pone pero aún así, pese a todo, yo sospecho que no tuvo nunca mucha confianza en ellos. Y de hecho, cuando llega, él pudo, si veis la foto, la trayectoria, él pudo pasar de la cuenca del Ebro directamente a Numancia, y en vez de eso da una gran vuelta. Esta vuelta, pues se discute mucho por qué dio esta vuelta, ¿vale? Yo entiendo que principalmente pues para ir sorteando ciudades enemigas. Ya les iba dejando el recado de que como ayudasen a Numancia, aquello iba a acabar mal, y sobre todo acabó con los vaquios hacia el occidente suministraban trigo a Numancia, ¿vale? Y llegó en verano y se quedó con la parte de las cosechas que necesitaba para alimentar a su ejército, y acabó con el resto, ¿vale? Lo acompaña gente bastante importante. Su hermano, que de hecho no era un Mindundi, ya había sido cónsul Quinto Fabio Máximo, ¿vale? Entonces llega a Numancia. Ya hemos visto un poquito cómo podía ser este tipo de casas. La ciudad, o sea, hay una cita de Floro que es interesante. Floro escribe después. Floro es el primero que pone, que marca arranca un poco el mito de lo que va a ser la Numancia, la resistencia absoluta, y Floro habla de que no tienen murallas, ¿vale? Es una exageración para exaltar la valentía de los numantinos. Sí había. Los restos demuestran claramente que había murallas. Estos son restos en el yacimiento de Numancia, ¿vale? Es una muralla bastante bonita, es imponente. Yo aconsejo a todo el mundo que no lo haya visto todavía, que vaya. Esto es una recreación del cerco de Playmobil, que a mí me ha hecho gracia, y sobre todo que es la primera imagen, lo que yo me imaginaba que era el cerco de Numancia. Dice, uno piensa en las empalizadas, a los Asterix. No era eso, para nada. Era un cerco, era un muro de piedra, ¿vale? Las cifras, se dice que llegaron a ser 60.000 hombres, ¿vale? Incluyendo aliados indígenas, eso dice Apiano. Según Polibio, pues unos 20.000, 25.000, con tropas auxiliares es factible. Había elefantes, ¿vale? Los elefantes vienen del norte de África, vienen de los númidas, grandes aliados romanos. Viene Yugurta, que era sobrino de Micipsa, rey de Numidia, que a su vez fue el hijo y heredero de Masinisa, aliado de Publio Cornelio Escipión africano, ¿vale? Estos elefantes tenían un castillo arriba y unos hombres armados con largas sarisas. Las sarisas, las lanzas de los griegos, que heredan los cartasineses, y a su vez también los númidas. Entonces es muy curioso porque Yugurta es un poco como Beladén. Beladén en un principio fue aliado de los americanos y luego se convirtió en su mayor enemigo, y aquí pasa un poco exactamente lo mismo. Primero aquí llega como aliado y luego se va a convertir, una vez que acabe Yugurta, una vez que acabe Numancia, el siguiente gran enemigo va a ser Yugurta, ¿vale? Y Yugurta se dio cuenta que el punto flaco de los romanos era la venalidad, ¿vale? Se va a dedicar a corromper el Senado y a comprar senadores, y eso lo cuenta Salustio muy bien en la guerra de Yugurta. Entonces, nada, quiero dar unas pinceladas del cerco, porque es interesante. Lo primero que hacían nada más llegar era montar una empalizada a los Asterix. Esa empalizada hacían prácticamente en el día. Se ha calculado que necesitarían, el cerco de Numancia fueron 9 kilómetros, ¿vale? Que necesitarían unos 36.000 estacas. Las traían ya listas, las traían ya preparadas, tenían elefantes que tiraban de los carros, caballos, y eso se dice que prácticamente, siendo 60.000 hombres, prácticamente en el día se monta esa empalizada. Pero eso no es el cerco. El cerco es que detrás de esa empalizada es cavar medio metro de tierra y poner las estacas, ¿vale? Ya digo que eso es muy rápido. 100 metros detrás de esa primera empalizada arranca el cerco que son 9 kilómetros.
Y el cerco, bueno, lo primero hay un foso de unos 6 metros, ¿vale? Que ya es tarde. Y detrás ahí está el muro, el famoso muro de Numancia, el famoso muro de Escipión Emiliano. Entonces, es un muro de piedra, ¿vale? De unos 3 metros de alto, el exterior de cantos rodados, en el interior se rellena de piedra y tierra, arriba con un ancho de 2,4 metros tenéis el paseo de ronda, y eso a su vez está protegido por un parapeto de adobe y con postes de madera, ¿vale? Y entonces, si veis aquí, estos dibujitos vienen del dibujo del trabajo de Schulten, casi todos. Detrás de ese muro se ponían torres, ¿vale? Unas torres de madera, torres defensivas, que según los datos que nos da Piano, serían unas 300 torres, un intervalo de unos 30 metros cada una de la siguiente. En el tercer nivel habría una ballesta que sobresale, que puede disparar, y en el último ya se pondría la catapulta, ¿vale? Y además, muy importante, ahí había un señor con una banderita roja y alertaban cuando llegaba un peligro, ¿vale? Entonces, no sé si tenían un sistema de alertarse con las bandillas, uno de cada torre, y lo iban comunicando, o si luego salían mensajeros, poco importa, pero cuando había un ataque de los numantinos, sencillamente se señalaba, y en ese momento llegaban los activos principales que tenía Escipión Emiliano. Eran 20.000 hombres, que eran los que tenían que bloquear ese intento de ruptura del cerco, y luego otros 10.000 de refresco, ¿vale? Por la noche se hacía con señales de humo. Entonces, lo importante de esto es que tengáis en mente que eran 9 kilómetros, que era un pedazo de trabajo de ingeniería. O sea, que esto no era una empalizada tal cual, sino que es que era una obra que hay que tener, francamente, uno dice, parece que pudieran ser entre 4.000, 5.000 habitantes, unos 1.000 combatientes. Solo habla de 4.000 combatientes, que entre los numantinos y arébacos, pues bueno, pues parece razonablemente factible, ¿vale? Pero en todo caso, dice, uno piensa, dice, ¿cómo pudo invertir tanto esfuerzo para esto? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que la principal razón para mí, y por las cosas que he leído, es que no confiaba en sus hombres, y ya había tenido algún enfrentamiento, ya venía de esta guerra, había coleado mucho, y dice, vamos a ir a lo seguro, no nos vamos a complicar la vida, vamos a hacer esto y acabamos con esto una puñetera vez, ¿vale? Entonces, solo voy a hacer el último detalle. Esto sería el cerco, 9 kilómetros, haceos una idea. Hay los ríos pequeñitos, hay 3 ríos, está el Merdancho, el Tera, muy pequeñitos. Esos se salvaban con un puente, eso no hay ningún problema, ¿vale? Había una zona pantanosa donde está el Tera, ahí sencillamente con unos terraplenes más o menos se completó el muro, pero el problema era el Duero. El Duero entonces tenía un caudal muy superior al que tiene ahora, ¿vale? Yo, por lo que he leído, unos 250, unos 80 metros. Entonces, era muy caudaloso, y de hecho en un principio los numantinos intentaron provocar algún enfrentamiento, que no pudieron. Los romanos rechazaron todo enfrentamiento desde el principio, pero ellos estaban tranquilos, porque ellos tenían, según Apiano, estaba el Duero, entraban y salían, pues un poco como cartagineses que tenían su puerto, pues se habituallaban con los esquifes. Entraban, era navegable el Duero, y bueno, estaban tranquilos. ¿Qué pasó? Que llegado a un punto van a cerrar el cerco. Lo van a cerrar. ¿Cómo lo hacen? No consiguieron construir un puente, lo intentaron pero no lo consiguieron. Entonces pusieron en cada una de las orillas una torre de vigilancia, y luego cubrieron lo que es el caudal, el ancho del Duero, por estas vigas, unas vigas gruesas atadas por cuerdas, que a su vez esas vigas tenían lanzas, grandes lanzas, y con el caudal daban vueltas, ¿vale? Y así es como consiguieron cerrar el cerco. Esto da lugar, bueno, vamos a ver, esto es una recreación del siglo XVI de cómo se imaginaban el cerco en la época, que es interesante. Estas se apoya en la primera, pero bueno, que es bastante interesante, ¿vale? Digamos que no estarían, o sea, si el círculo interior fuera una empalizada y el exterior fuera el muro, pues bueno, se acercaría un poquito, los campamentos estarían fuera, ¿vale? Pero bueno, nos da un poquito una sensación, y sobre todo quitaos de la cabeza el tema de la empalizada, muro de piedra y muy, vamos, muy tocho. Vale, se cierra el círculo, ¿vale? Se cierra el cerco, la circunvalación. Y entonces Apiano cuenta la anécdota más bonita, y ya con eso prácticamente voy a ir cerrando, que hay un señor que se llama Retógenes,
¿vale? Que una vez en pleno invierno convence a 5 amigos, cruza sin ser descubierto en una noche de nieve, que estamos en invierno, el espacio que media entre ambos ejércitos, ¿vale? En compañía de otros tantos sirvientes y caballos, y lleva una escalera plegable y salta sobre el muro. O sea, a mí este detalle, claro, novelísticamente es muy bonito, ¿no? O sea, una escalera se escapa. Entonces va a ir a buscar aliados, gente que les pudiera, entre los arébacos principalmente, ciudades que hay alrededor. Usama era la más cercana, ¿vale? Ya hemos hablado antes había una calzada más tarde que va a unir Numancia con Usama, con lo cual estaría construida por encima de un camino. Termancia está un poquito más abajo, que yo me imagino que irían, y luego ahí ponen Lutia. Lutia no se sabe dónde está, más o menos la han recuperado. Esto sería un poco, hay unos restos en Usama bastante bonitos que se pueden visitar. Termancia es una preciosidad absolutamente impresionante, era la capital del territorio de los arébacos, más que Numancia. En Lutia, y ya con esto vamos cerrando, en Lutia son los hombres, es la única ciudad que decide ayudar a Numancia y oponerse a Escipión Emiliano. En cuanto Escipión Emiliano se da cuenta, viene, los cerca a su vez y exige que le entreguen los cabecillas de la revuelta. Les va a cortar las manos, son 400 manos. Yo en mi novela se me ha ocurrido que podía enviarles ese cofre con 400 manos a los numantinos. Ellos ya saben que no van a tener ya auxilio, y llega pues los últimos, lo que sabemos, lo que es el hambre, ¿vale? Y el final, todavía hay un intento de los numantinos por negociar con Escipión Emiliano. Envían a un hombre que es arébaco, le dirá, bueno, nosotros hemos sido nobles en nuestra enemistad y tal, y hemos nos rendimos, pero algo de clemencia. Bueno, Escipión Emiliano hizo que nada, que se entreguen las armas, que todos van a ser esclavos y que va a arrasar la ciudad como arrasó Cartago. Entonces, cara a eso, pues muchos se mataron, no todos, esto es importante, ¿vale? Y bueno, pues los que quedaron, se habla de canibalismo, posible canibalismo, eso ya cada escritor, a veces algunos han adornado, y sí que es importante Floro porque es el primero que dice que ni uno de los numantinos fue hecho prisionero. Esto es mentira. Sí, no va a pie, no había fuentes, hubo unos cuantos, no sé cuántos serían, 50, 100, los que fueran. Muchos se mataron, no todos, pero aquí arranca lo importante. Son tan importantes los hechos reales como los mitos, ¿vale? Y arranca ese mito muy asociado a la identidad española, que es la resistencia numantina, ¿vale? Otro personaje importante que va a añadir carne a este mito es Cervantes, una obra poco conocida, que es su obra de teatro sobre el cerco de Numancia, que es una obra que se va a representar mucho, por ejemplo, durante el siglo XIX, tras la invasión, durante la Guerra de Independencia, ¿vale? Los pintores románticos van a retomar este motivo. Es un motivo transideológico porque, por ejemplo, Alberti durante la Guerra Civil hace una representación de Numancia de Cervantes que reescribe, pero en ese caso, claro, los romanos, ¿quiénes son? Los italianos de Mussolini, ¿vale? Entonces, pero bueno, está muy asociado, está muy anclado, y evidentemente equipara los republicanos a la resistencia numantina, ¿vale? Y bueno, pues para terminar un poquito, a mí estas cartas que publicó mi padre por primera vez a mí me excitan, me ponen muchísimo. Yo los he reproducido en mi novela, alguna de ellas, he jugado con ellas, y bueno, voy a leer la última y con esto ya cierro, porque a mí me emociona mucho. Esto es una carta de Schulten a Saavedra. Dice: Señor, recibo en este momento de parte de mi amigo Ventura los excelentes planos de Numancia que usted ha hecho. Reciba usted todo mi agradecimiento por este acto de cortesía. Tenga la seguridad de que haré honor a este magnífico trabajo, sin el cual mi estancia en la ciudad heroica no hubiera podido hacerse. Me atrevo a pedirle a usted información acerca del sitio en el que usted ha publicado los resultados de las excavaciones, o no están publicados todavía. Tenga usted la bondad de decirme si hay otras publicaciones importantes sobre Numancia. Yo no conozco más que Lope Ráez y su importante memoria en el tomo 9 de las Memorias de la Academia de Madrid. Contiene el manuscrito de Lope Ráez de la Biblioteca Nacional con signatura E144, folio 95, más de lo que él dice en el libro citado, rogándole que me escriba en su lengua, que yo sé leer perfectamente y que incluso hablo un poco. Tengo la esperanza
esperanza de que tendré ocasión de mostrarle mi agradecimiento por el gran servicio que usted me ha prestado, Adolfo Schulten. Entonces quería terminar sencillamente con Saavedra, una reivindicación, vamos a poner el don Eduardo Saavedra, y bueno, la verdad es que yo mi novela la terminé hablando de su muerte, de cómo la relación que tuvieron como Schulten, que no llegó a haber publicado el trabajo de Schulten, y ella, esta frase que es, a mí me encanta de Goethe, ya se ha ido, mejor que debemos a la historia es el entusiasmo que despierta. Entonces a mí esta historia en Numancia me pone los pelos, todo, desde los principios hasta el final, y la relación entre Saavedra y Schulten es una cosa que me emociona. Y nada, y si os he podido transmitir un poco el 10% del entusiasmo que yo he podido sentir por la historia, pues me doy con un canto de los dientes. Y nada, lamento haber tenido que apresurar o de haber abusado del tiempo, pero bueno, espero que os haya interesado, y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.